el ácido salicílico y el salicilato retino, aunque también pues hay otros salicilatos de origen sintético que son de gran importancia porque forman parte de los analgésicos de rica calidad. Es muy importante recalcar que el ácido salicílico es altamente irritante, como ya lo mencionó en la clase pasada del doctor Calleja, solamente se utiliza de manera tópica, por ejemplo, con los tratamientos de rosácea en tratamientos dermatológicos, y tras esta limitante se tuvo que crear la manera en la cual lo podemos utilizar de manera sistémica, por lo cual se creó, por ejemplo, y creo que el más importante, el ácido acetilsalicílico, que es un éster acetato del ácido salicílico y es uno de los principales representantes de este grupo. Las propiedades farmacocinéticas del ácido acetilsalicílico, podemos ver que la principal es que es Biora. El doctor nos mencionó en la clase pasada que este medicamento se maneja en Estados Unidos como IV también, pero ahorita en México no tenemos esa presentación. Una de las presentaciones Bioral que tenemos viene siendo la opción masticable, la opción efervescente y pues la tableta Bioral propiamente dicha. Dentro de estos dos puntos hay dos más rápidos, una más lenta y otra más rápida. La pastilla que tiene cubrimiento estérico tiende a tardar un poquito más en su absorción y la pastilla masticable tiende a ser un poquito más rápida, ¿no? Por el efecto más que nada sublingual al momento de masticarla, que ya se va diseminando en la boca. Su absorción es en el intestino proximal, por decirlo fácil, pero ya pasa a través del yuyeno y el yeyuno, porque estas tienen un tipo de células epiteliales cilíndricas, las cuales tienen unas vellosidades que les ayuda a absorber dicho fármaco. Y la concentración plasmática es máxima de 2 horas, de 1 a 2 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que llega a su concentración máxima de fármaco en sangre a partir de la primera a la segunda hora, ¿no? Y de ahí va a comenzar a decaer. Y comienza a tirar las plaquetas minutos después de alcanzar la circulación presistémica. Esta circulación presistémica se lleva a cabo después de la absorción. Cuando llega el primer paso hepático, empieza a inhibir el COX-1 plasmático plaquetario, y a partir de ahí empieza a tirar las plaquetas. En la distribución vamos a ver que es un 80-90% que se va del salicilato en plasma a través de unión de albúminas. Las albúminas y el salicilato tienen una coexistencia de atracción porque es un ácido débil levemente liposoluble, y las albúminas se adhieren a él dejándolo libre nada más de 10 a 20%. Este 10 a 20% es el fármaco que en realidad nos hace a nosotros algo, que empieza a tener un sistema farmacocinético, se metaboliza y se excreta después de eso. A partir de este punto, la albúmina va soltando poco a poco este fármaco del 80 al 90% que ellos tienen, ¿no? Y atraviesa barreras biológicas. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro cuerpo tenemos algún tipo de barreras biológicas que no permiten pasar diferentes tipos de moléculas. El ASA, el salicilato, tiene un peso molecular con un grado mol de 138 grados mol, que son menos de 500 daltons. En las barreras biológicas, como la barrera hematoencefálica y la placentaria, tienen una barrera que no permite pasar moléculas mayores a 500 daltons y que no sean libremente liposolubles, que no estén ionizadas, como el ácido acetilo. Más que nada en la placenta, pues es más cuando lo usa la madre, pero pues ya tiene otro tipo de repercusiones. A través del metabolismo y eliminación, podemos ver que el metabolismo pues, la va a metabolizar el sistema hepático. A través del salicilato va a haber una conclusión con la glicina, lo que le va a formar un ácido salicilúrico. Este ácido ya es hidrosoluble y ya está ionizado, lo que le permite al sistema renal pues obviamente excretarlo, y su vida media es de 2 a 3 horas. A partir de las primeras 2 horas que ya les mencioné, que son las primeras en las que va a llegar más en sangre el medicamento, el fármaco, a partir de ahí se va a disminuir a la mitad por esta conjugación con la glicina, y su vida media va a durar de 2 a 3 horas. A partir de las 3 horas para abajo ya va a empezar la albúmina a soltar un poquito más de este fármaco para poder mantener la sangre en distribución. Y pues como les expliqué, la principal eliminación es a través del sistema renal, y de esto va a depender si es una orina ácida de un pH de 4 o una orina alcalina de un pH de 9. En el pH de 4 ocurre una reabsorción, porque dentro de las membranas renales hay una membrana que se llama membrana tubular, que es por la que se va a excretar este dicho medicamento. Pero al tener un ácido 4 no está ionizada. Al no estar ionizada,
este fármaco todavía sigue siendo liposoluble, entonces esta membrana es una membrana liposoluble, entonces va a tender a salir de ella por una reabsorción pasiva. Y una orina alcalina de pH de 9 ya está ionizada, ¿qué quiere decir? Que ya no es liposoluble, entonces se va a quedar encerrada dentro de la membrana de distribución y se va a eliminar a través de la orina. Ya hablando propiamente del mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico, que ya más o menos hemos escuchado de él, este es un medicamento que actúa de forma un poco diferente a otros antiinflamatorios de los esteroideos, porque este es un inhibidor irreversible, que a diferencia de la mayoría de ellos pues son reversibles y aparte es no competitivo. Ya sabemos que todas las enzimas, por ejemplo en este caso, van a ser las ciclooxigenasas, van a tener un sitio de unión, en este caso pues al ácido araquidónico. Entonces los inhibidores competitivos, aquí tengo mi enzima, los inhibidores competitivos van a ocupar este sitio de acción y no van a dejar o van a competir con el sustrato original que sería el ácido araquidónico. Pues lo que hace el ácido acetilsalicílico no es unirse al sitio de unión, sino que va a modificar la estructura del sitio de unión para que ya no sea compatible con la materia prima. Lo que hace específicamente el ácido acetilsalicílico es acetilar, pues en este caso la COX-1 va a acetilar la serina, que es un aminoácido de la estructura de la ciclooxigenasa, la serina 530 o 529 dependiendo de la literatura. En el Velázquez maneja la 530 y en el Gilman la 529. Y en el caso de la COX-2 se va a acetilar la serina 516, que vendría siendo la homóloga. Entonces aquí viene parte del mecanismo antiinflamatorio del ácido acetilsalicílico, porque inhibe directamente pues, la síntesis de prostaglandinas al inhibir a la COX, que es la generadora pues, de estas mismas. También existe otro mecanismo para pues, este efecto antiinflamatorio, que viene siendo esta consideración especial para la COX-2 acetilada. Se menciona que la COX-2 tiene un sitio de acción, más bien un sitio de unión más amplio. Entonces, al ser acetilada, no se inactiva completamente. Lo que pasa es que se reprograma y empieza a producir otra sustancia. Lo que ocurre es que va a producir 15-hidroxieicosatetranoneoico, que es un metabolito que luego va a ser sintetizado hacia 15-epilipoxina A4, que es un antiinflamatorio muy poderoso. Entonces aquí tenemos el mecanismo dual de antiinflamación que tiene el ácido acetilsalicílico. A partir de, como les decía, inhibir la COX-2 y la COX-1 y también pues producir antiinflamatorios propiamente. Y ahora sí, hablando de los efectos farmacológicos, cuáles van a ser sus implicaciones en cada sistema. Va a tener efectos analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y de antiagregantes. Entonces, el efecto antiinflamatorio pues, se va por la inhibición de las prostaglandinas. El efecto analgésico también, de la misma manera. Entonces, este medicamento va a ser eficaz para dolores de leves a moderados, ya sean cefaleas, mialgias, odontalgias, artralgias, dismenorrea. Va a ser un espectro muy amplio de los distintos usos a los que se les puede dar. Y su consumo crónico no va a producir ni adicción ni tolerancia, que es un beneficio o es una ventaja frente a otros analgésicos como los opioides. También va a tener un efecto antipirético porque se va a inhibir pues esta prostaglandina así como otras, pero esta específicamente es la responsable de actuar sobre los receptores que van a activar al hipotálamo para producir la fiebre. Entonces de aquí viene su efecto antipirético. También pues el efecto antiinflamatorio les mencionaba por esos dos mecanismos de antes, pero además también va a inhibir la producción de anticuerpos, de acoplamiento antígeno-anticuerpo, de liberación de histamina y también va a reducir o inhibir la permeabilidad capilar, que todos estos son mecanismos de la inflamación. Entonces se van a mencionar más adelante las dosis antiinflamatorias porque para los diferentes efectos del ácido acetilsalicílico hay diferentes dosis. Vamos a ver que las dosis antiinflamatorias del ácido acetilsalicílico van a ser más altas y las dosis antiagregantes vegetales van a ser más bajas. Y pues ya ahora sí hablando del efecto antiagregante. Les mencionaba al inicio de la exposición que este se destaca por ser un medicamento de acción irreversible. Es decir, o sea, una vez que altera a la ciclooxigenasa nunca va a poder volver a hacer su función. Se necesitan sintetizar nuevas enzimas para poder llevar a cabo pues, la producción de prostaglandinas mediadas por esta enzima, ¿no? Entonces, en el caso de las plaquetas tienen esta enzima,
de manera homeostática. Esta enzima es vital para que ellas puedan producir tromboxano A2, que es un antiagregante, perdón, es un agregante plaquetario, o sea, induce a la hemostasia. Entonces, si nosotros le quitamos a las plaquetas la COX, ya no va a producir tromboxano A2 y ya no va a poder llevar su función de coagulación. De manera que una vez el ácido acetilsalicílico actúe sobre las plaquetas, estas plaquetas ya nunca van a volver a poder coagular. Entonces el efecto antiagregantes de este medicamento pues es bastante poderoso porque va a durar hasta que se produzcan nuevas plaquetas. Y las dosis antiagregantes pues son mucho más bajas. También, no propiamente del ácido acetilsalicílico, pero sí de otro medicamento de la familia, que es el ácido salicílico. Mencionaba mi compañera Aremi que es altamente irritante, entonces se utiliza como un agente exfoliante porque tiene un efecto queratolítico, o sea, su efecto irritante viene de eso. Se encarga de lisar los queratinocitos del estrato córneo de la piel y se utiliza para el tratamiento de verrugas, callosidades, infecciones linfáticas y otros tipos de dermatitis. Ahora les voy a hablar sobre los principales usos clínicos. Primero vamos a tener que va a ser como analgésico y antipirético, que su dosis por vía oral va a ser de 350 a 1000 miligramos de cada 4 a 6 horas. Otra utilización es como uso antiinflamatorio, que pues mencionaba el libro que en sí pues el ácido acetilsalicílico pues no se conoce como un gran antiinflamatorio, o se prefiere otros aires con mejor perfil gastrointestinal, pero pues también se puede utilizar para patologías como la artritis, la espondiloartropatías y pues para el lupus eritematoso sistémico. Otro uso es para profilaxis de efectos trombóticos, como ya mencionó ahorita mi compañera Vanessa. Sus dosis van a ser bajas de 75 a 100 miligramos. De manera más simple, pues su efecto va a ser porque pues va a inhibir la COX-1, que esta pues a su vez va a inhibir el tromboxano A2, y pues esta a su vez las plaquetas ya no van a sintetizar más enzima, por lo cual este efecto pues es irreversible, ya que pues este efecto dura hasta la vida media de las plaquetas. Este efecto antiplaquetario pues dura hasta la vida media de las plaquetas. Otro de sus usos va a ser para la fiebre reumática, que aquí sus dosis van a ser más elevadas, que va a ser de 4 a 8 gramos al día. Es dosis dividida, que va a suprimir los signos clínicos y pues va a mejorar la inflamación tisular. Otro uso, pues sus dosis divididas, pues sus dosis máximas diarias van a ser de 4 gramos. En adultos mayores de 12 años van a ser de 4 gramos, y pues en bebé pues no se va a utilizar de manera oral, por lo cual se va a preferir por vía rectal por medio de los supositorios. La realidad, doctora, que en la práctica clínica habitual no damos este medicamento con la finalidad de que sea un antiinflamatorio. Lo podemos utilizar para cefalea, lo podemos utilizar para degradación plaquetaria, pero no tanto para antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque la literatura nos dice pues que no tiene buenas características. Y para que tenga cierta actividad antiinflamatoria tienes que elevar mucho la dosis. Y entonces eso te trae otras consecuencias, como una acidosis metabólica, una enfermedad respiratoria, trastornos gastrointestinales, problemas hemorragíparos, etc. ¿no? Son muchas cosas las que te generan el hacer un incremento en la dosis del fármaco, habiendo otros medicamentos que tienen mejores características antiinflamatorias y con menos efectos adversos. Sí, menciona que se prefieran otros aires con mejor. Es correcto. Entonces, estas dosis, pues sí está bien que se la sepan, pues, pero no apliquen ustedes 4 gramos o 8 gramos de ácido acetilsalicílico con fines de antiinflamación, por del ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, y con esa manera pues se evitan toda esta problemática. Uno de los problemas más severos que tiene la aspirina o el ácido acetilsalicílico es que tiene una inhibición irreversible de la COX, de tal manera pues que el efecto a nivel plaquetario es más evidente que con otros aires. En el grupo anterior yo les explicaba que las plaquetas tienen dos funciones. Unas funciones cuantitativas, o sea, de cuántas plaquetas tenemos, que son desde 150 hasta 500.000 plaquetas. Y
y la función cualitativa, ¿sí? Las cuales se pueden afectar de alguna manera. En las enfermedades leucémicas o de tipo hematopoyéticas puede afectar una línea blanca en la cual podemos afectar plaquetas tanto en su cantidad, por lo tanto se verá afectada la función cuantitativa. Lo vemos también en quienes, en los pacientes con dengue. En el paciente con dengue con manifestaciones hemorrágicas, lo que pasa es que disminuye la capacidad cuantitativa. O sea, si tú tienes 150,000 plaquetas y te da dengue, bajan a 70,000, entonces baja la función cuantitativa. Pero lo cualitativo se sigue manteniendo. ¿Qué quiere decir con esto? Que tus 70,000 plaquetas van a ser la función de las 150,000. ¿Sí? Y entonces por eso tú no tienes por qué agregarle nada al paciente, puro sintomatología. El error es que le dieras aspirina, ¿verdad? Porque entonces lo vas a matar. ¿Por qué? Porque las 70,000 que tiene van a tener trastornos cualitativos. ¿De acuerdo? ¿Qué enfermedades me dan trastornos cualitativos de las plaquetas? Bueno, pues entonces voltearé a las que son hemorrágicas, que me afectan la lesión plaquetaria. Esa es una. ¿Qué otras enfermedades? Los pacientes con insuficiencia renal. Ellos tienen trastornos hemorrágicos ocasionados por trastornos en las plaquetas. Cualitativas. Pueden tener 500,000 plaquetas, pero su función cualitativa no es mejor. Entonces, ok, tengo que revisar yo y recordar cuánto me dura una plaqueta. Es una pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿Cuánto es la vida media de una plaqueta? De 7 hasta 10 días, ¿de acuerdo? ¿Cuántas plaquetas tengo yo normalmente en mi torrente sanguíneo? De 150 hasta 500,000, dependiendo del laboratorio. Y la pregunta es, ¿en quiénes hace efecto la aspirina? ¿En las 500,000 que tengo? ¿Sí? ¿Sí? Claro que no. Claro que no, ¿por qué? Porque la aspirina se va a unir a aquellos que van naciendo, ¿sí? Entonces, si yo tengo 500,000 y hoy nacieron 100,000 y tomé hoy la aspirina, a las 100,000 voy a afectar, a las otras no. ¿De acuerdo? Entonces, hoy tomé mi aspirina, estas plaquetas que nacieron hoy, pues entonces van a tener una inhibición irreversible de las COX. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando el enfermero está diciendo, te van a operar mañana, no te tomes la aspirina. ¿Por qué? Porque entonces si se la toma, el paciente tiene alto riesgo de hemorragia. ¿Sí? Entonces tengo que dar un tiempo considerable para que el individuo deseche las plaquetas que ya están marcadas con aspirina y que nazcan nuevas que no tengan ese problema. No se les olvide, porque es un error común que hacemos todos los médicos. La aspirina y ahí le pago. Las plaquetas que yo tengo en este momento no están afectadas. Doy diclofenaco, doy aspirina, esas son las que me van a afectar. No se les olvide. ¿Dónde se mueren las plaquetas? En el vaso. Bien, adelante. Y pues, antes de continuar con los efectos adversos, también quería hacer una distinción, porque hay una diferencia en las dosis inflamatorias y en las antiagregantes. Entonces, la diferencia es porque pues, tenemos COX-1 y COX-2, y sabemos que la COX-1 pues, es una homeostática, o sea, que funciona en diferentes órganos para llevar funciones de equilibrio de pues, tal órgano. En el caso de las plaquetas, pues para que puedan cumplir su función. Y la COX-2, mencionábamos, pues aparte de que es inducida por efectos de la inflamación, la COX-2 y la COX-1 se diferencian en estructura un poco, como les había mencionado, porque la COX-2 es mucho más amplia. Entonces necesitas mucha mayor dosis o mayor efecto del ácido acetilsalicílico para que la COX-2 se inhiba. En cambio la COX-1, que es más pequeña, pues no ocupa tanto. Entonces por eso el efecto antiagregante se logra con dosis más bajas a comparación de pues, el efecto antiinflamatorio, que ocupa muchas más, por ese sitio mucho más amplio de las COX-2. También un dato interesante que quiero mencionar para aprovechar para preguntarles, que en el libro decía que se observa una deficiencia o una disminución de incidencia en el cáncer de colon cuando las personas tienen consumo crónico del ácido acetilsalicílico, pero no esclarece por qué. Recuerda tú cuando viste patología que uno de los causales era el proceso inflamatorio crónico. Ese proceso inflamatorio crónico que tienen los pacientes que no están tomando aspirina
pues incrementa el riesgo de colon. ¿En quiénes? Pues en los que comen picante, los que fuman, los que etcétera, ¿no? Por ejemplo, hoy se ha visto la asociación de cáncer pulmonar y cáncer de colon ocasionado el hábito de droga, entre otras cosas, ¿no? También lo ven ustedes, o los que les gusta el béisbol, antes utilizaban el tabaco masticado. Aquellos que tenían una bolona y luego se empezaban a masticarlo en grandes ligas. Esas personas empezaron a tener cáncer de colon por precisamente un proceso inflamatorio crónico que generaba el tabaco y sus sustancias que liberaban. La asociación que hicieron para tratar el proceso inflamatorio y lo trataron con aspirina, se dieron cuenta pues que disminuía esa posibilidad de desarrollar cáncer en aquellos pacientes que tenían un proceso inflamatorio característico. A eso se refiere. Entonces, pues ya hablando de los efectos adversos, para después pasar a las contraindicaciones, pues primero que nada, incluso a dosis normales, el ácido acetilsalicílico puede causar pues efectos adversos, pues claramente los va a causar a dosis tóxicas. Entonces, primero abarcando estos, los más frecuentes efectos van a ser gastrointestinales, con un 40% de los pacientes pues van a presentarlos. Síntomas como dispepsia, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, y también puede causar gastritis erosiva, que pues a menudo pueden ser asintomáticas. Se menciona en el libro que pueden descubrirse, se hace un procedimiento endoscópico y ahí apenas notan que tenían una gastritis erosiva. También puede producir reacciones de hipersensibilidad como cualquier otro antígeno. Puede producir rinitis vasomotora, alergias con erupciones dérmicas, o sea, que se presenten eritemas, descamaciones, eczemas, urticaria generalizada. También puede ocurrir en casos más graves, pues un edema laringio y una broncoconstricción extensa. Y hay una condición conocida como asma inducida por aspirina, que también se explicaba que al bloquear la vía de las COX queda libre la vía de las lipoxigenasas, y las lipoxigenasas, aparte de producir lipoxinas, también producen leucotrenos que tienen un gran efecto a nivel de la vía aérea. Entonces, al tener solamente el ácido araquidónico, la vía de las lipoxigenasas se produce más leucotreno y por eso tiene mayor efecto pues, en la vía aérea. Y pues también pueden reducir la función renal, incluso a dosis normales, porque las prostaglandinas, en especial la prostaciclina, es una sustancia que induce vasodilatación o mantiene pues, un mayor flujo sanguíneo por este efecto del diámetro de los vasos. Entonces, al tener menor flujo sanguíneo renal, va a disminuir esta función y va a haber mayor retención de sodio y de agua, y también puede haber edema por esta por esta pérdida de la filtración y mayor absorción. Va a haber un mayor volumen intravascular y por ello puede causar una leve hipertensión o incluso edema. Eso va por lo de las COX, específicamente COX-1. Cuando estábamos viendo la clase, yo les puse las funciones que tiene la COX-1, y uno de ellos era de la glucosa intestinal y gástrica, mantenerla. Número 2, el flujo sanguíneo renal. Entonces, si tú inhibes COX-1, entonces alteras el flujo sanguíneo. Y esto generará, por ende, pues, un trastorno que te puede llevar a una nefropatía. Por eso, en aquellos pacientes que son nefrópatas, debemos de evitar este tipo de fármacos con la intención de no incrementar la insuficiencia. ¿De acuerdo? Y pues ya hablamos ampliamente de la función de antiagregante plaquetario que tiene el ácido acetilsalicílico. Y pues con ello pues sabemos que las alteraciones de las plaquetas van a causar hemorragias mucocutáneas. En la historia les decía que el medicamento se utilizó como ácido salicílico, con todas las funciones que mencionan aquí, hasta que lo acetilaron y convirtieron en ácido acetilsalicílico. Bueno, después de utilizar ácido acetilsalicílico bioral, se dieron cuenta que había gastropatía erosiva ocasionada por la misma condición irritante de la aspirina o del ácido acetilsalicílico. ¿Qué hicieron después entonces la empresa farmacéutica? Hicieron varias cosas. Primero nos la dieron masticable para que no lastimara tanto el estómago. Después nos las hizo que la diluyéramos en agua, o sea, efervescente, lo cual disminuía pues la característica de ser irritante. Y por último, la envolvieron, ¿verdad?, en una sustancia que no fuera gastrolesiva. Entonces son lo que le llamamos hoy en día aspirina protege. Esa viene de 100 miligramos. ¿Y qué es lo que tiene? Pues protege la mucosa gástrica. ¿De qué manera? Poniéndole una envoltura para que no se lastime tanto la mucosa gástrica y que pase directamente al intestino, donde va a ser pues,
Entonces ahora sí, bueno, otro efecto adverso incluso a dosis normales son las consideraciones pediátricas. Por una parte, la inhibición de las prostaglandinas van a causar el cierre prematuro del conducto arterioso si se administra durante el tercer trimestre de embarazo. Como decimos, pues algunas prostaglandinas tienen efecto de vasodilatación. Entonces, si inhibimos esta función, entonces pues va a haber un cierre pues, de estos vasos. El conducto arterioso pues, es una estructura vascular en el feto que conecta pues, la aorta y el tronco pulmonar para pues, permitir su correcta circulación. Y también en niños y adolescentes puede aparecer el síndrome de Reye, que este síndrome se da con el consumo de aspirina cuando ellos presentan algún episodio febril debido a una causa vírica, debido a un virus, como si tuvieran varicela, por ejemplo, o gripe. Este síndrome es una encefalopatía con degeneración grasa del hígado y alteraciones mitocondriales y es un cuadro muy grave con alta mortalidad de hasta 40% o de 40%. Por eso no se les debe dar aspirina a los niños con fiebre. Y pues ahora sí, hablando de la intoxicación, ya dosis muy altas del ácido acetilsalicílico que se menciona a mayores de 200 a 300 miligramos por kilo, pues va a evolucionar en diferentes fases. Entonces, inicialmente, de los primeros efectos son los acúfenos. O sea, este medicamento tiene un efecto en el oído interno, pues tóxico, va a ocurrir ototoxicidad, entonces puede haber acúfenos, dificultad auditiva y mareos. También se va a causar una hiperventilación porque se va a estimular al centro respiratorio. Y además de eso, también el ácido acetilsalicílico tiene un efecto sobre el metabolismo. Entonces, lo que hace a grandes dosis es que lo acelera y por tanto va a haber mayor producción de dióxido de carbono y el dióxido de carbono estimula el centro respiratorio para pues, sacar más. Entonces, por esto que se produce la hiperventilación. Y también van a haber pues, síntomas gastrointestinales como vómitos por estimulación pues, de la zona responsable en el sistema nervioso. Ahora, ya avanzando en este cuadro de intoxicación, las alteraciones metabólicas graves incluyen hipertermia porque aparte de que se aumenta la tasa metabólica y que se produce CO2, también se menciona que hay un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa. Esto quiere decir que, pues ya sabemos, el metabolismo de la glucosa pasa a través de glucólisis, ciclo de Krebs y luego la fosforilación. Si la fosforilación oxidativa ya no está, pues recordando que esta ruta es la mayor productora de ATP. Entonces, el ciclo de Krebs y la glucólisis van a tener un aumento de la actividad y van a producir más metabolitos y toda esta energía que no se pudo convertir en ATP, que se va a la fosforilación oxidativa, se va a convertir en calor y por ello va a haber un aumento del calor. También se mencionaba que se estimula el hipotálamo para que suba la temperatura. También van a haber desequilibrios alteraciones en el equilibrio ácido-base. Inicialmente va a haber una alcalosis respiratoria, como les mencionaba, de las manifestaciones iniciales va a ser la hiperventilación y la hiperventilación por la pérdida de CO2 va a causar una alcalosis. Pero después, pues ya sabemos que como mecanismo compensatorio de la alcalosis respiratoria, el riñón va a actuar y va a producir una acidosis metabólica porque va a excretar pues las bases. Perdón, no, al contrario, sí, está muy bien. Entonces lo que va a hacer el riñón para compensar la alcalosis es retener estos ácidos, pues para equilibrar el pH. Entonces, posteriormente la hiperventilación pues ya no va a estar y ya no vamos a estar sacando CO2, entonces va a haber una acidosis pues al final, pues acidosis metabólica y va a haber un fallo de la función renal. Disculpen por la confusión, al final es acidosis metabólica. Y también van a haber alteraciones electrolíticas, va a haber una pérdida significativa de potasio y de sodio debido al vómito y también debido a la excreción renal aumentada de carbonato, y también en el sistema nervioso central van a haber síntomas como confusión, alucinaciones, convulsiones y coma. Entonces todos estos son las alteraciones metabólicas graves de una intoxicación por ácido acetilsalicílico. Solo para mencionarles algunas de las contraindicaciones que ha mencionado mi compañera y el doctor, pues vamos a ver qué es la inhibición del COX-1 y la tropoxina 2, y como vemos que es el efecto plaquetario de 7 días que ya se mencionó, vamos a ver una presencia de úlceras gástricas como úlceras pépticas activas, de sangrado gastrointestinal y trastornos hemorrágicos, como ya se mencionó.
pues al haber una inhibición en este COX-1 va a disminuir la tromboxina 2, lo que va a dar como resultado pues una hemorragia activa pues más persistente. Y en la insuficiencia renal grave, como ya mencionó el doctor, pues van a disminuir las prostaglandinas renales y va a haber un poquito más, va a haber sangrado más bien dentro del sistema renal. Y lo que mencionó mi compañera, que en el tercer trimestre del embarazo puede haber un cierre prematuro del conducto arterioso y hemorragias maternas, ya viene siendo en el trabajo de parto o durante el embarazo. Pues ya pasamos al siguiente grupo, que es el de fenamados. Todos estos medicamentos van a tener en común pues parte de su estructura química, que son derivados del ácido N-fenilantranílico y se consideran análogos precisamente del ácido antranílico. Entonces la estructura es esta. Este es el ácido antranílico, que normalmente tiene unidos un grupo amino y el grupo carboxilo. En este caso, para formar pues estos derivados, se va a conjugar otro anillo, que es un fenilo, a través del grupo amino pues, que tenía este precursor. Ahora vamos a hablar sobre la farmacocinética del ácido metafánico. Para empezar, pues la absorción va a ser ¿Mande? Mefanámico. Va a ser por vía oral, alcanzando su contracción máxima de 2 a 4 horas. Su distribución va a ser unido a proteínas plasmáticas un 90% y su metabolismo va a ser hepático por medio de la oxidación de la enzima CYP12-9 y posteriormente va a haber una conjugación de glucuronidación afectando el fármaco original, tanto en sus metabolitos. Pues su eliminación va a ser la vida media del fármaco, que va a ser de 2 a 4 horas, por lo cual pues, su dosis tiene que ser dosis repetidas porque su vida media va a ser pues, muy corta. Dentro del mecanismo de acción estamos viendo que es un inhibidor reversible del COX-1 y COX-2, lo que nos puede dar a entender cuál es su efecto antiinflamatorio y analgésico que tiene el medicamento, pero por ende va a tener una síntesis de prostaglandina. Al bajar esta síntesis vamos a ver que tenemos el efecto contrario gastrointestinal, que son los efectos clínicos que va a tener el medicamento. Pues, en la parte del analgésico queda muy a deber, dando nada más secuencia a dolores leves y moderados, y como antiinflamatorio es de los más bajos que puede haber ahorita en el mercado comparado con los AINES clásicos que ya conocemos. Y pues la dosis habitual es de 500 miligramos como una dosis inicial y yéndose cada 6 horas con una de 250 miligramos, y su uso recomendado es menor a 7 días. Entonces este medicamento también va a tener pues las propiedades inflamatorias, analgésicas y antipiréticas pues mencionadas que otros AINES también tienen, y se menciona que no tienen ventajas terapéuticas sobre otros grupos de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces va a tener diferentes aplicaciones. La principal pues es en la dismenorrea, que se va a usar, también dolor en lesiones de tejidos blandos, y en artritis reumatoide y en osteoartritis pues el ácido mefanámico. La dosificación se hace pues una primera dosis de 500 miligramos de carga y luego se van a estar dosificando 250 miligramos cada 6 horas, y se menciona que la terapia no debería de superar los 7 días, y en algunas personas incluso no se debería de superar de 2 o a 3 días. No sé si hay algún uso. Incluso no sé si este grupo de fármacos sean ampliamente utilizados, yo no lo sabía. Sí, se utilizan, más que nada ahí dentro de las situaciones que son importantes. Es que tienen un efecto dual. Al disminuir las prostaglandinas o la síntesis de las mismas, disminuyen la producción de dolor. Al inhibirlas, disminuyen la producción de dolor, esa es una. Pero aparte, las estructuras que captan el dolor suben el umbral. Quiere decir que es un trabajo dual. Ya te hacen que no sientas tanto dolor y que las prostaglandinas no te generen tanto dolor. Entonces, por eso son buenos, exclusivamente, más que nada, y ahí la literatura lo menciona, en la dismenorrea. Y en aquellos pacientes que tienen dolores severos, en algún momento se utilizaron como abortivos de las cefaleas migrañosas. En algún momento le dio fármacos.
Pues los efectos adversos de este medicamento son a nivel gastrointestinales. Como va a haber una síntesis de las prostaglandinas, pues, y al inhibir COX-1 y COX-2, pues va a quedar libre esta área, dando náuseas, dolores epigástricos, úlceras y hemorragias. Como ya dijimos ahorita, el medicamento este es muy bueno a lo mejor para las disminorreas, pero una de las contraindicaciones que tiene, o una de las pruebas alfa que tiene distintivas, es la diarrea, por cual ha llevado que este medicamento ya no sea tan útil como los AINES que tenemos ahorita muy clásicos, y también porque da retención de sodio y obviamente pues esto nos va a llevar a un edema. Pero más que nada, este medicamento no se empieza a dar más de 2 días o menos de 7 días por la diarrea, pues te lleva tanto diarrea que tienes que dejar de tomarlo, porque ya te da un efecto adverso. Ahora vamos a hablar sobre las contraindicaciones importantes del ácido mefalámico. Principalmente pues no se debe utilizar en niños porque los niños pues tienen una mayor susceptibilidad gastrointestinal. En las mujeres embarazadas no se debe utilizar porque pues ya lo mencionaron ahorita que inhibe las prostaglandinas, que estas las prostaglandinas son necesarias para la circulación fetal, entonces pues esta nos ayuda a mantener el embarazo así. Otras son las alteraciones hepáticas porque este fármaco pues nos va a inhibir las transferasas. En trastornos gastrointestinales severos pues no se debe de administrar porque pues ya lo mencionó ahorita mi compañero Luis, pues nos da mucha diarrea en mucho uso. Y pues en antecedentes, y un efecto adverso muy importante que nos da este fármaco es que pues nos va a causar lo que sería la anemia hemolítica autoinmune. Y ya. Preguntas, chicos. ¿No hay? ¿Constructivas? Bueno, les tengo comentarios. ¿Les faltó? Sulfasalazina. ¿Les faltó? Ácido salicílico. Que venían en este grupo. Por ejemplo, sulfasalazina es un fármaco que pertenece al grupo de los salicilatos, pero también pertenece al grupo, bueno, algunos autores lo meten dentro de los antibióticos. ¿Por qué? Porque es una sulfa o un ácido salicílico que está dualizado. Entonces, pero no funcionan como antibióticos, funcionan como en aquellas enfermedades que pueden ser de origen inmunológico. La sulfasalazina se prescribe como un inmunomodulador. ¿Qué es esto? Pues inhibe la formación de aquellos factores que son proinflamatorios. Todo lo que ustedes quieran. ¿Qué les gusta? Factor de necrosis pulmonar, interleuquina 1 y 6. Todos los que mencionamos que son los factores que desencadenan o perpetúan el proceso inflamatorio. Por lo tanto, sulfasalazina está utilizado en aquellas enfermedades reumatológicas, artritis reumatoidea, artritis anquilosante, lupus eritematoso sistémico. Esa es una parte, como analgésico y como antiinflamatorio no esteroideo. Más que nada por esa función que tiene de ser inmunomodulador. Y ahora otra, es de las únicas exclusivas que utilizamos nosotros en enfermedades inflamatorias del intestino, como es la úlcera, o la enfermedad de Crohn, o la colitis ulcerativa, ¿sí? Membranosa. Una aparece como la colitis ulcerativa porque usamos de una manera exagerada los antibióticos. Cuando ya se aparece la enfermedad, entonces tenemos que aplicar sulfasalazina para tratar de modular esa parte, que se arregle el intestino y que se le quite la inflamación. Y la enfermedad de Crohn es otra enfermedad generada por una inflamación intestinal. Entonces faltó esa parte. El ácido salicílico, que acuérdense, fue la base del ácido salicílico. Inicialmente pues lo utilizaron vía oral. Hoy en día su manejo está exclusivamente para enfermedades dermatológicas, acné, hiperkeratosis, verrugas vulgares, todo ese tipo de cosas son utilizados el ácido salicílico. Es muy abrasivo
no los estamos dando ya vía oral, exclusivamente es para lesiones más que nada o tratamiento dermoabrasivos. Bien, de ahí en fuera, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana. Felicidades.